Participantes, vamos a iniciar entonces con la telecapacitación del día de hoy. Muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. El día de hoy tenemos la telecapacitación Enfermedad de Meniere, la cual estará a cargo del doctor Jorge Aníbal Liviac-Tixe, especialista del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud. Le queremos recordar a todos los participantes que si tienen alguna duda y o consulta, la pueden realizar mediante el chat. Al final de la ponencia las vamos a absolver. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Jorge Aníbal. Quedamos atentos a su presentación. Bien, no sé si están viendo ahí Sí, doctor, se ve la pantalla compartida y también se le puede escuchar bien. Perfecto. Bien, buenos días con todos. En primer lugar, para mí, agradecer la gentil invitación del comité organizador por estas telecapacitaciones en estos momentos de pandemia. Y el día de hoy quiero traer, digamos, un tema que es bastante frecuente en la práctica clínica diaria, ¿no? Como es la enfermedad de Meniere. En general, los síndromes vertiginosos, definitivamente a veces tienen un gran problema diagnóstico. Muchos de los especialistas o de los médicos generalmente de, de primer nivel, o sea, tienen ciertas dificultades en el planteamiento. Trataremos en esta oportunidad de dar un enfoque general primero de los síndromes vertiginosos para abocarnos a la enfermedad de Meniere, porque si no nos vamos a perder un poco y vamos a tratar de encadenar los diferentes enfoques en forma muy sucinta para abocarnos fundamentalmente a la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una enfermedad crónica, una enfermedad eh, con una causa desconocida, ¿no? Hasta este momento hay teorías como las vamos a tocar más adelante, y es el planteamiento y las características de esto las que nos van a dar el diagnóstico. Normalmente todos los síndromes vertiginosos, incluido la enfermedad de Meniere, generalmente son vistos inicialmente por el 80-90% de los médicos generales o los médicos internistas. Esas son estadísticas internacionales, no es mi estadística, ¿no? En donde solamente un 10% a veces llega directamente al especialista. Por lo tanto, yo creo que en esta, digamos, disertación que llega, digamos, a diferentes profesionales de primer nivel, vamos a tratar por eso de hacer un enfoque, un planteamiento primero muy sucinto en aras del tiempo, para abocarnos a la enfermedad de Meniere, ¿no? Solamente ese 10% del 80-90% que ven los médicos generales, los médicos internistas, muchos de ellos después, que muchas veces tienen problemas en el diagnóstico, en el tratamiento y en la evolución, muchas veces recién son interconsultados o van directamente al especialista, pero el gran contingente es eso. De ahí la intención de poder, digamos, de llegar a todos ustedes con un enfoque bastante práctico, ¿no? Anátomo-funcional, fundamentalmente. Bien. Esta enfermedad de Meniere, que es una enfermedad crónica, obedece es un problema multifactorial, no se conoce la causa. Hay muchos factores que intervienen y podrían estar los factores genéticos, epigenéticos, medioambientales, ¿no? Ya Portman, hace mucho tiempo, más o menos por los años 50, Portman, que fue el que hizo la descompresión del saco linfático como una forma de tratamiento de la enfermedad de Meniere y que se pensó que era el tratamiento definitivo. Él hablaba de que la enfermedad de Meniere es una enfermedad con una etiología desconocida, con una clínica variable, con un tratamiento un tanto no muy sistematizado, muy, digamos, controversial y con un pronóstico sombrío. Como vamos a ver más adelante, terminaremos con esto que Portman nos dijo y entraremos con los siguientes puntos. Bien,
Le hago una breve historia, ¿no? Acá tenemos nosotros a Hipócrates, que es el padre de la medicina, ¿no? Mira, más o menos 400 años antes de Cristo. Hasta ese momento, todas las enfermedades que tenían que ver con el oído estaban bien sistematizadas con la parte coclear. Por lo tanto, hipoacusia, tinnitus, ¿no? Otorrea, estaban bien relacionados con el tema de la patología coclear, o sea, con el oído. Sin embargo, la patología vestibular era totalmente desconocida. Galeno, posteriormente, es el que acuña, en base a sus conocimientos anatómicos, laberinto le pone, porque vio que el oído interno era realmente un laberinto, ¿no? Entonces, de ahí quedó acuñado ese término. Y después, lógicamente, viene, antes del Renacimiento italiano, eh, estaba prohibido por la Iglesia Católica las disecciones anatómicas. Es el Papa Clemente VII el que, acorde con la época, estimula a que se haga investigaciones anatómicas. Y así Andrés Vesalio es el que prácticamente hace la revolución anatómica. Es decir, en los diferentes aparatos y sistemas. Pero es Falopio, Ingrassia y Eustaquio los que se dedican a hacer la anatomía netamente del oído, que hasta ahí era una cosa pues inexpugnable, o sea, no se podía conocer. Se dice que estos tres, Falopio, Ingrassia y Eustaquio, hicieron un, un detalle anatómico en sus descripciones que prácticamente no dejaron nada para lo que le sucedieron, es decir, hicieron un detalle exactamente, ¿no? Y prácticamente no dejaron nada, de tal manera que hasta ahí se conocía muy bien la anatomía, básicamente, de, del oído, pero no se sabía de la fisiología, ¿no? Entonces, hasta ahí, hasta el momento de Hipócrates, los tratamientos eran empíricos, ¿no? Habían sangrías, habían purgas, qué sé yo. Pero después, a partir de 1700 aproximadamente, ya viene la era de la revolución fisiológica, sobre todo el entendimiento de estos síntomas vestibulares. Ahí lo menciono, por ejemplo, a Prosper Méniel. Hasta antes de Prosper Méniel, todos estos síndromes vertiginosos, así está detallado en la historia, eran catalogados como congestión cerebral apoplectiforme. O sea, una forma de epilepsia, una forma de trastorno neurológico que explicaba todos los síndromes vertiginosos. Sin embargo, Prosper Méniel, que lo menciono ahí, y ustedes lo ven, en 1861, o sea, un año antes de su muerte, él presenta a la Academia de Medicina de París su trabajo sobre una paciente que definitivamente tenía hipoacusia, tinnitus, vértigo, ¿no? Y él aboca que todo esto se debía a un trastorno netamente en el oído. La comunidad médica le dio la espalda, ¿no? Él fallece un año después de la presentación de esto y no le dio crédito a las cosas que él tenía. Un año después aparece el padre de la medicina, el padre de la neurología mundial, quien es Jean-Marie Charcot. Y él, 10 años después, o 12 años después, si no me equivoco exactamente, pone el epónimo de enfermedad de Menier a todos estos trastornos vertiginosos, dando el crédito a Menier en base a todos sus trabajos científicos que él había hecho, ¿no? Entonces, de ahí queda esto. ¿Qué hace Menier? El gran, digamos, aporte de Menier a la ciencia es darle una base aural a los trastornos vertiginosos, que hasta ese momento se desconocía. Después le menciono nomás nada más, Robert Barani, en plena Guerra Mundial, 1914, gana el Premio Nobel de Medicina. ¿Cuál fue su trabajo? Fisiología y patología vestibular, en 1914. Entonces, en este segundo slide vemos no solamente ya los aportes anatómicos anteriores que he descrito, sino los aportes fisiológicos, en donde le dan una atribución y una base oral a estos trastornos vertiginosos. Bien, perfecto. Ahora vamos un poquito a la anatomía, porque sin anatomía desconocemos. Acá nosotros tenemos la esqueletización del aparato cócleo-vestibular, ¿no? O también llamado, desde el punto de vista neurológico, el nervio auditivo simplemente, o nervio, o el par craneal cócleo-vestibular, o estatoacústico, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto la cóclea, que es lo que vemos acá, esta es la cóclea, ¿no?
tiene una función auditiva, y este es el aparato vestibular que tiene una función equilibratoria. O sea, ya estamos hablando de dos cosas en un mismo aparato. Entonces no podemos separar cóclea de aparato vestibular porque ambos están unidos y comparten muchos líquidos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, acá abajo, a la izquierda, tenemos la cóclea. Cuando hemos hecho un corte transversal de esta cóclea, de esta espiral, un corte transversal en donde vemos tres compartimientos. Por un lado, el compartimiento que está aquí en el medio, que es el conducto coclear o rampa media, el conducto vestibular o rampa vestibular hacia arriba, y acá la rampa timpánica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto? Que manejan diferentes líquidos. El líquido que está a nivel de la rampa media o conducto coclear es endolinfa, rica en potasio, bajo en sodio. Y los que están acá, tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica, tienen otro tipo de líquidos, la perilinfa, y tiene una composición iónica diferente. O sea, tiene alto contenido en sodio y bajo en potasio. Estos líquidos no se mezclan. De tal manera que todo el sonido que del oído, de la energía aérea, golpea esto que está acá, que es la ventana oval, a través de la platina de vestido, y va a generar, como dice esta flechita, es un movimiento de convección endolinfática que llega hasta el helicotrema y de ahí regresa y se amortigua en la ventana redonda. Este movimiento es lo que va a generar un movimiento en cizalla y va entre la membrana acá, que está entre la membrana trictoria y la membrana basal, y va a estimular a estas células especializadas, que es el órgano de Corti, que es el receptor coclear principal. Mueve los estereocilios, que están aquí encima de están aquí encima de las células, y eso va a generar un potencial de acción, en donde el sonido va a viajar por todo el tronco, va a llegar a la corteza auditiva, y ese sonido va a tener un significado, ¿no? Bien, entonces más o menos, y después estamos hablando ahora, hemos empezado acá a hablar del aparato cócleo-vestibular, de la cóclea, función auditiva, ¿no? No vamos a entrar mucho detalle porque esta es anatomía, simplemente le estoy haciendo un recordario para más o menos ubicarnos un poquito, ¿ya? Entonces, todo estímulo sonoro que llega va a golpear la platina, llega por todo el espira coclear hasta el helicotrema, regresa y se amortigua en la ventana oval. Y eso genera un movimiento de convención endolinfática que va a estimular a los cilios del órgano de Corti, y de esa manera va a generar su potencial de acción, en donde el sonido va a tener una localización en un área determinada del cerebro, que vamos a ver más adelante, y eso va a tener un significado, ¿cierto? Bien. Acá vemos, miren cómo el sonido estimula el órgano de Corti y viaja no solamente por la cóclea, sino los núcleos cocleares, ¿no? El complejo liber superior, el hemisco lateral, los tubérculos cuadrigéminos inferiores, el cuerpo geniculado medial, y finalmente llega a la corteza auditiva, que es el área transversa de Herschel, o llamada el área 41-42 de Brodmann, en donde, como ustedes ven, tanto en la cóclea, acá vemos acá el dibujo de la cóclea, como a nivel de la corteza auditiva, van a tener una disposición tonotópica de los sonidos, es decir, que van a tener una organización, los sonidos llegan, en donde, por ejemplo, en la cóclea, los sonidos más graves están en el ápice, y los agudos están más en la base de la cóclea, ¿no? Por eso es que, valiéndose de esto, muchos estudios o muchos exámenes que pedimos para ver la indemnidad del tronco cerebral, o sea, del tronco cerebral, a veces nos valemos de los potenciales evocados auditivos, porque eso nos va a permitir localizar determinadas lesiones independientemente de esta enfermedad, lesiones neurológicas a nivel vulvar, protuberancial, mesencefálica, etcétera, ¿no? Bien, entonces esta es la vía. Y hemos hablado entonces un poquito de anatomía en la vía coclear, más o menos para entender, y pasamos a ver la parte vestibular. O sea, nos olvidamos de la cóclea, ahora vemos el aparato vestibular. ¿Qué tenemos acá?
algunos receptores. Si el órgano receptor en la audición era el órgano de Corti, acá los receptores vestibulares son dos. Uno son estas que están en las ampollas de los conductos semicirculares, que son estos, las crestas de las ampollas de los conductos semicirculares, y los otros son las máculas del utrículo y del sáculo. Este es utrículo, sáculo, máculas. O sea, son dos receptores. Por un lado, las crestas y por un lado, las máculas. ¿Qué función tienen, por ejemplo, las crestas ampulares? Las crestas ampulares van a tener injerencia sobre las aceleraciones angulares, es decir, los movimientos rotatorios de la cabeza. Mientras que las máculas del utrículo y del sáculo van a tener injerencia sobre los movimientos lineales. O sea, los 6 movimientos de todo cuerpo en el espacio. Lineales serán estos antero-posteriores, laterolaterales y cefalocaudales. Mientras que los movimientos de las crestas serán para los movimientos rotatorios de la cabeza, ¿no? Para todos esos movimientos. De tal manera que al final todos los movimientos de la cabeza son una suma de vectores en donde lógicamente el vector más grande será hacia donde más estimula el conducto o el receptor que más está más cerca a eso. Acá abajo nosotros tenemos las células de las crestas y acá abajo tenemos las células de las máculas. Miren la diferencia. Hay un detalle anatómico, sobre todo en las máculas que están acá abajo, hacia la izquierda, acá, que vemos acá unos cristales de carbonato de calcio que son otolitos y otocones. Y eso se lo menciono porque hay una patología más frecuente que la enfermedad de Meniere. De todos los trastornos vertiginosos se dice que la enfermedad de Meniere, algunos dicen que es la tercera causa más frecuente de vértigo. De repente en las últimas estadísticas no es así, pero a la enfermedad de Meniere, la más frecuente que están por encima de los trastornos vertiginosos, está el vértigo postural paroxístico benigno y la migraña vestibular. Entonces, acá les menciono esto de las máculas, estos otolitos u otocones, porque hay una enfermedad bastante frecuente que es el vértigo postural paroxístico benigno, que no es el tema de hoy, puede ser más adelante, en donde el desprendimiento de estos otolitos u otocones va a generar características clínicas bien sistematizadas en el BPPB, que es el vértigo postural paroxístico benigno. Le menciono esto porque ahí hacemos una gran diferenciación. Entonces, ya tenemos la anatomía tanto de la cóclea como del aparato vestibular. Ya nos vamos orientando un poquito. ¿Ven? Vamos. Cuando nosotros hacemos la evaluación de todos los pacientes vertiginosos, nos valemos solamente de dos reflejos. Uno es el reflejo vestíbulo espinal y el otro es el reflejo vestíbulo ocular. Estoy dando los tips que no deben olvidarse. Esta presentación que están viendo ustedes obedece al reflejo vestíbulo espinal. ¿Qué quiere decir? O sea, todos los estímulos de los diferentes movimientos de la cabeza, sean angulares como es las crestas, o sea, lineales como son las máculas, van a llegar a los núcleos, a los núcleos vestibulares, que son 4, superior, inferior, medial y lateral, como dicen los americanos. Mucho más sencillo, ¿no? Porque otros le ponen nombres propios, no interesa eso. Ahora, todos los estímulos de la cabeza, sean lineales o angulares, van a llegar a los núcleos vestibulares, como un orden jerárquico que nosotros tenemos que informar a nuestro superior, igualito. Estos núcleos, una vez que analizan esos tipos de movimientos, ¿qué van a hacer? Envían una respuesta a la médula espinal, ¿no? A la médula espinal. ¿A través de qué? Del fascículo vestíbulo espinal, que nosotros tanto nos han enseñado en anatomía y no lo entendíamos. De tal manera que todos estos cambios van a ser captados por los receptores, van a ser informados a los núcleos, y estos núcleos envían una respuesta a la médula. Por eso es que cuando nosotros, te pongo un ejemplo simple, cuando estamos en un vehículo en movimiento y estamos parados y acelera, nosotros nos vamos hacia atrás. Pero podemos tener una capacidad, si la salida no es tan violenta, podemos tener una capacidad de reacción y poder mantener el equilibrio. ¿Qué pasó? Este reflejo es el que se ha dado, el reflejo vestíbulo espinal. Por lo tanto, esto nos va a seguir de parámetro para todos los exámenes que ustedes hacen. Ustedes antes les hacían a los pacientes párese, con un paciente vertiginoso, párese, junte los pies, cierre los ojos, ¿no? Maniobra de Robert, maniobra de Barani, maniobra de Wittenberg, todo lo que, bueno, eso ya es semiología, no es simplemente le estoy dando un enfoque general, porque lo que nosotros queremos ver cómo está su reflejo vestíbulo espinal. Y eso nos va a decir si esto está, si esto es tal cosa u otra, ¿no?
Entonces, eso lo hacemos con la evaluación vestíbulo espinal. Bien, y lo otro es el vestíbulo oculomotor. Igualito, todos los receptores que son captados a nivel del oído, que no está graficado acá, son informados a los núcleos. Ahí están de colores. Y estos núcleos vestibulares mandan a los núcleos oculomotores, el 3, 4, 6. El motor ocular común, el patético, ¿no? Y el motor ocular externo. De tal manera que los movimientos oculares van a dar una sincronización con el objeto visual y de esa manera mantienen el equilibrio. O sea, la visión es como un ancla. Si no, ustedes cierren el ojo y caminen, solamente por mencionar. Entonces, esto también participa. ¿Y cómo nosotros lo evaluamos? Así como evaluamos la vía vestíbulo espinal. ¿Cómo evaluamos? A través de un signo que nosotros lo buscamos siempre, el nistagmo. Cuando hay una lesión, se rompe ese sistema y aparece el nistagmo, que tiene una fase lenta y ánimo para que puedan explayarse en sus conocimientos. Simplemente estamos dando un enfoque general por el tema del tiempo. Bien, seguimos avanzando porque... Bien, cuando nosotros evaluamos el equilibrio, siempre vamos a tener tres cosas que evaluar. Por un lado, el sistema visual, que actúa como un ancla en la fijación de la imagen visual, y de esa manera se mantiene el equilibrio a través de donde están los receptores, los conos y bastones, en la retina. Bien, lo otro es el sistema propioceptivo, todos esos influjos que llegan de los pies, porque nosotros somos animales bípedos, o sea, que llegan a través de los tendones, del periósteo, etcétera, de los usos neuromusculares y ascienden por la médula espinal para llegar a los centros superiores. Y finalmente, lo que nos aboca en el tema de hoy es las patologías vestibulares. Este es el enfoque general de los trastornos vertiginosos. Del Menier, lógicamente, ya sabemos que estamos buscando la parte vestibular. Pero acá tenemos todos los exámenes de las pruebas vestibuloespinales, si ustedes ven, que hacen anulación de la vía visual, o sea, cierran los ojos y ponemos en la balanza los otros dos sistemas que vemos ahí abajo, propioceptivo y vestibular. En el propioceptivo a veces nos valemos del diapasón, ¿no? Y algunas pruebas también está todo, digamos, el equilibrio estático y dinámico, al igual que el sistema vestibular. ¿Bien? Perfecto. Entonces nosotros, y acá quiero ir, en general, todavía estamos hablando generalidades. Cuando nosotros vemos un paciente vertiginoso, no solamente nos preguntamos, hay que, digamos, valorar lo que nos dice el paciente, porque el paciente dice, doctor, vengo por mareo, doctor, vengo por vértigo, ¿no? Doctor, vengo por inestabilidad. Muchas veces le dicen así, y a veces uno ya está dando una prescripción, y eso no es así. Yo creo que la clínica y la anamnesis es lo más importante. Hasta ahora definitivamente no hay nada que se dice que aparentemente el 75% lo da la clínica, ¿no? O sea, la anamnesis aunada muchas veces al examen clínico, pero la anamnesis es importante. Y ahí yo les pongo las dos vertientes, cómo nosotros debemos preguntar en rojo todas las características de lo que dice el paciente, no solamente abocarnos en lo que nos dice, sino desmenuzar las características de esto para poder diferenciar si este periférico y central. Muchos de los pacientes a veces con una buena anamnesis, yo ya en mi mente sé si estamos ante un tema periférico o central. Lógicamente que hay dudas a veces y uno tiene que seguir buscando en el examen físico o en algunos exámenes auxiliares, pero gran parte está en esto. Ya no voy a detallar cada uno de estas características, porque esto lo encuentran en todos los libros, pero sí nos da la capacidad de poder establecer un diagnóstico, sobre todo diferenciar a lo que nos interesa más al clínico, periférico central. Eso es. Bien. Al final de cuentas, no crean que todo lo periférico van a encontrar exactamente, ¿no? Pueden haber síntomas mixtos. Al final es como yo siempre lo digo, ¿no? Es como poner una pesita en cada balanza y de tal manera ver hacia dónde se inclina mi diagnóstico. Eso es lo que tienen que buscar. No vayan a pensar que todo el paciente le va a decir una característica de periférico, todo, y todas las características centrales. No es así. Entonces, es como poner una balanza y ir poniendo las pesitas y ver hacia dónde se inclina. Y de ahí pasamos al siguiente paso, que es la
el examen clínico, los exámenes auxiliares, en donde ya nos dan un diagnóstico mucho más sofisticado, o sea, mucho más sistematizado. El otro es la búsqueda del listamos espontáneo. No voy a abocarme tampoco porque no es materia de esta clase, ¿no? ¿Cómo busco el listamos espontáneo? Simplemente le digo es tan sencillo que no toma ni un minuto. Que mire, primero en posición primaria, después a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, o sea, en levo, en supra, en dextro y en deoversión. A 30 grados, no a mirada extrema, porque ahí nos da falsos datos. Solamente 30 grados, ¿no? En donde digamos, si yo miro hacia la izquierda, en donde prácticamente la, eh, la parte oscura no debe tocar la cabeza, más o menos, para que se lleven esa idea, ¿no? No a mirada extrema. Entonces, cada característica están detalladas ahí. O sea, yo cuando hago estos movimientos que a veces uno se lo aprende en forma automática, no, hay que estar pensando en estas características que le pongo ahí. Porque eso es lo que nos dice, es igual como poner una balanza e ir juntando las cosas y viendo hacia dónde eso pesa mucho más, ¿no? Esto no nos toma mucho tiempo. Hay otras formas de examen, ya sea materia de otro tema, porque yo sé que esto es bastante extenso. Y lo otro, no solamente la búsqueda del nistagmus espontáneo, sino el nistagmus postural. Es otra de las características del examen clínico, que solamente necesitamos una camilla. ¿Por qué? Porque vamos a buscar dos maniobras importantes, la maniobra de Discolpine y la maniobra de McClure. O sea, para vértigo, descartar vértigo postural paroxístico benigno. Porque eso es lo más frecuente, es la primera causa de síntomas vertiginosos. Entonces, por lo tanto, hay que estar abocado en estas maniobras diagnósticas, que es la maniobra de Epley, que evalúa canales verticales, y la maniobra de McClure, que evalúa canales horizontales. Y nos dan el diagnóstico, y nos dan la topografía. Bueno, dice canal posterior, este canal anterior, este canal lateral, y este lado derecho, o sea, inclusive con lateralidad. Entonces, no voy a entrar en estos detalles porque esta es otra clase, pero simplemente le estoy diciendo cómo hago mi enfoque. ¿Cómo hago la evaluación del paciente? Ya le hablé de reflejo vestíbulo espinal, de reflejo vestíbulo ocular, en donde está la búsqueda del nistagmus, tanto espontáneo, que fue el anterior, como el postural. Y de esa manera vamos nosotros achicando más el estrecho de nuestro diagnóstico. Lógicamente esto no es fácil. En medicina no hay nada sencillo. Sin embargo, tenemos estrategias para poder tratar de llegar a un diagnóstico bastante seguro. Bien, ahora sí entramos a la enfermedad de Meniere, ya con este preámbulo. Les hablé de los líquidos, por eso es que yo quería entrar en esto. Les hablé de los líquidos endolinfáticos. Esto que ven en azul es el interior del aparato cócleo-vestibular, y esto que está en azul es el líquido endolinfático. ¿Dónde se produce? En la estría vascular, que normalmente está en la cara lateral de la cóclea, más o menos por acá está la estría vascular. Y eso es lo que genera la producción de líquido endolinfático. ¿Y dónde se reabsorbe? Mira, llega todo el aparato coclear y vestibular, ¿y dónde se reabsorbe? Pasando por el conducto endolinfático, se reabsorbe acá en el saco endolinfático. O sea, al final el líquido endolinfático es un líquido dinámico que se produce y se excreta. O sea, va dando vueltas durante todo el día. ¿Qué pasa en la enfermedad de Meniere? No se sabe por qué mecanismos. Si hay un aumento en la producción de líquido, ya estamos hablando de enfermedad de Meniere. No se sabe si hay un aumento en la producción de líquido endolinfático. No se sabe si hay una disminución en la resorción de líquido endolinfático o si se sabe si hay un bloqueo. Entonces, esa es la fisiopatología. La cosa es que la fisiopatología de la enfermedad de Meniere se llama una hidropesía endolinfática. ¿Qué quiere decir la hidropesía endolinfática? Que hay un aumento de la presión aural. Exactamente con lo que pasa en el ojo, con el glaucoma ocular. Sería algo análogo lo que pasaría acá. Por eso es que mucho PALS lo definió como glaucoma aural, miren, hace mucho tiempo. Entonces pasaría, ¿qué pasa? Hay tres y eso solamente quiero mencionarlo, porque voy a hablar de esto, va mucho.
Hay tres teorías que explican esto. Una es la intoxicación perilinfática. Nosotros en el cuadro anterior vimos de que habían compartimientos que no se mezclaban entre la endolinfa y la perilinfa. En la intoxicación perilinfática, Schulme propuso de que se rompía la membrana de Reisner. Vamos a entrar por acá. Acá está. Se rompe esta membrana de Reisner y se mezclan los líquidos. Y eso provoca una intoxicación laberíntica, lo que le llaman una parálisis potásica. Y eso explicaría por qué se dan teóricamente las crisis vertiginosas. Esa es la explicación de la teoría de intoxicación perilinfática. Bien, entonces, la otra teoría es la teoría micromecánica. ¿Qué pasa? Igual en el esquema anterior, hay una distorsión mecánica entre la membrana basal y la membrana tectórea, que prácticamente limita a todo el espacio endolinfático. Y esta distorsión produciría cambios iónicos y de esa manera explicaría las diferentes fases y comportamientos clínicos de la enfermedad. Segunda teoría. Y la tercera teoría es la disminución del flujo del saco endolinfático, o sea que a este saco endolinfático no le llegue líquido, porque hay una disminución de la resolución, un bloqueo. Entonces, esto genera una atracción osmótica de líquido y genera la secreción de algunas glucoproteínas como saxina, y que eso generaría el desbloqueo, y eso produciría los cuadros clínicos de esto. O sea, son las tres teorías que se hablan, pero ninguna. Tal vez la última es la que, digamos, explica mejor el cuadro clínico, los periodos sintomáticos y los periodos asintomáticos, ¿no? Pero yo creo que todas las teorías son válidas. No hay ahorita nada teóricamente definido en eso. Entonces ya sabemos que la fisiopatología de la enfermedad de Meniere es una hidropesía endolínea. Bien. Acá nosotros vemos a la izquierda, miren cómo es una hidropesía, perdón, un paciente normal, en donde prácticamente tenemos, miren, todo el líquido endolinfático, que en una, digamos, coordinación dinámica de los líquidos, tanto de absorción como síntesis, y no genera ninguna cosa. Y se reabsorbe acá en el saco endolinfático, que eso pasa a la circulación básicamente de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y ahí se reabsorbe. Pero ¿qué pasa en la hidropesía endolinfática? Mira, acá hay un abombamiento, producto de un aumento de la presión endolinfática, tanto en la cóclea como en el aparato vestibular. Y eso es lo que va a generar una destrucción de esos receptores que vimos anteriormente. O sea, el órgano de Corti, el aparato vestibular, tanto con sus receptores maculares como a nivel de las crestas, y eso va a producir daño. Ahora, ustedes dicen por qué aparecen tales síntomas y no, porque a veces la hidropesía predomina en un lado, puede ser en la cóclea o puede ser en el aparato vestibular, y ese es típico de la enfermedad de Meniere. Pero hay otros en donde solamente puede ser en la cóclea al inicio, después en el aparato vestibular o viceversa. Y eso van a dar los diferentes comportamientos clínicos. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de enfermedad de Meniere, la clínica, y existe una triada clásica que ha persistido y hasta ahora persiste: hipoacusia, tinnitus y vértigo. Posteriormente, Alfaro, si no me equivoco, fue un peruano que en el 58 acuñó también la plenitud oral, y que es reconocido a nivel mundial. O sea, además de esa triada, la plenitud oral. ¿Qué cosa es la plenitud oral? Esa sensación de oído tapado. Es característico. Generalmente, la plenitud oral precede al episodio del vértigo. Cuando hablamos de la hipoacusia, tiene que ser una hipoacusia neurosensorial, o sea, no es conductiva, es neurosensorial. ¿Cómo lo puedo determinar? A través de la acumetría, ¿no? Con el diapasón. O si no, tenemos o no podemos valernos de eso, una audiometría, en donde al comienzo hay caída de tonos graves, mire, después caída de tono, o sea, una curva ascendente. Después, con pasa el tiempo, una curva plana, y finalmente termina con una curva
descendente. Esas son las fases, básicamente, ¿no? De la hipoacusia. Pero una característica importante, y eso no quiero que se olviden, es una hipoacusia fluctuante. Hay que ponerle apellido a esto. Porque si no, podemos equivocarnos. Hasta nuestro abuelito puede tener esta triada, hipoacusia, no escucha, tiene zumbidos y tiene mareos, ¿no? Menier, no, no toda triada así es Menier. Por eso le digo, la clínica, la hipoacusia tiene que tener esas características, ¿no? Que sea fluctuante, generalmente en los primeros inicios de la enfermedad. Es generalmente en una curva ascendente, en estadios medios es plana y en estadios avanzados descendente. Esa es la característica, ¿no? Entonces, ¿por qué ascendente al inicio? Porque afecta los tonos graves, después los tonos medios y finalmente los tonos agudos. Entonces, esta hipoacusia generalmente es progresiva y muchas veces el tratamiento puede estabilizar, ese es un tema controversial, ¿no? Pero el tratamiento está abocado fundamentalmente al control del vértigo. Lo otro que es bien, un síntoma bien difícil de controlar es el tinnitus, porque va acompañado de la hipoacusia, también al inicio de tonos graves, pero después se hace al comienzo intermitente, pero después es permanente, y es lo que a veces molesta mucho al paciente. En los estadios asintomáticos a veces mejora, ¿sí? Mejora, ¿no? Y finalmente es el vértigo, catalogando al vértigo como la sensación de alucinación de movimiento, o sea, la sensación que que le llaman vértigo objetivo, cuando las cosas giran alrededor de uno, y subjetivo cuando uno gira alrededor de las cosas, que es ya mucho más, es más raro, pero sí lo he visto, ¿no? Eso es alucinación de movimiento. El mareo es otra cosa. El mareo no tiene una definición precisa. Y la inestabilidad es otra cosa. Hay también una diferenciación antigua que definía entre vértigo, mareo e inestabilidad. El Menier te da las tres cosas, ¿ah? Pero, ¿qué cosa de estas tres es lo que predomina? Porque eso es lo que yo quiero buscar. ¿Qué cosa es lo que predomina? El vértigo. Después que pasa el vértigo, aparece el mareo. El paciente queda mareado con la cabeza y después el paciente con inestabilidad. Y eso se va limpiando en el transcurso de los días, de las horas. Entonces hay que tomar los datos de la anamnesis, es importante, ¿no? Otra de las características del vértigo, generalmente duran minutos a horas, ¿no? A horas duran. Y se acompaña de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, sudoración fría, sensación de despeños diarreicos, o sea, palpitaciones, ansiedad, o sea, genera todo eso, síntomas vegetativos, ¿no? Porque el vómito es lo que caracteriza más, porque hay un centro del vómito a nivel vulvar. Y lo otro es la plenitud oral, que generalmente precede. El paciente, muchos de los pacientes, yo diría casi un 50%, dice que previo al mareo ya siente que se le tapa el oído y comienza a aparecer un zumbido. Esos son a veces los síntomas premonitorios que se ven en más del 50% de los pacientes que ya van a tener una crisis de vértigo. Entonces, no toda triada de hipoacusia, tinnitus, vértigo es Menier. Hay que ver las características de esta para poder definir. ¿Bien? Entonces, esta es la triada clásica, hemos detallado más o menos ya las características de cada uno, y ahora vamos a ver la clasificación. Desde el año 95, la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello hizo criterios diagnósticos, hizo una clasificación que me parece genial, hizo Menier posible, probable, definitivo y de certeza, ¿no? El de certeza era, no podíamos llegar a eso, pues son estudios anatomopatológicos, pero el definido sí, ¿no? Entonces, pero a veces uno se veía con pacientes con diagnósticos posibles, pasaban a probables y pasaban a definitivos. En el trastorno de la evolución de un paciente que uno lo lleva por años, va viendo que va saltando a veces de categoría. Entonces, para mí esa concepción de esos criterios del año 95 de la Academia Americana, para mí siguen siendo válidos desde el punto de vista clínico, pero han salido esto del 2015 de la Sociedad de Varani. Le hablé de Varani, que ganó el premio Nobel, pues la Sociedad Europea ha puesto, es la sociedad más grande a nivel mundial de los trastornos vestibulares, ¿no?
en homenaje a Menier. Entonces, digamos, esta fundación eh, eh, hizo la Sociedad de Barani el 2015, mire, esto es lo más nuevo que hay, definió solamente en dos posibles, en una posible y una enfermedad de Menier posible y una definida, punto, ¿no? Y cada uno con características específicas. Por ejemplo, en la posible tiene que haber 2 o más episodios de vértigo, mareo, ¿no? Pero que duren más de 20 minutos, entre 20 minutos y 24 horas, ¿no? Y que tengan los demás síntomas que son hipoacusia, tinnitus, plenitud aural, ¿no? Entonces, esa era la definición de la posible. En cambio, la definida es diferente. Es 2 o más episodios ya de vértigo, no mareo, vértigo, ¿no? Con una duración de 20 minutos a 12 horas. Y que tiene las demás características iguales, ¿no? O sea, tinnitus, hipoacusia, etcétera, plenitud aural. Entonces, esta clasificación es mucho más comprimida, porque yo creo que, en mi opinión personal, la clasificación de la Academia Americana de posible, probable, definitiva y de certeza nos da una mejor concepción clínica. En cambio, esto de acá definitivamente creo que está hecho más para estudios de investigación, en donde los criterios tienen que ser más estrictos para tener la seguridad que estamos trabajando con ese tipo de pacientes. Porque si yo veo un paciente que me llega y tiene 18 minutos de duración del vértigo, ¿lo voy a excluir? O sea, ¿voy a perder la sospecha de una enfermedad de Meniere? No, pues. Entonces, el clínico, nosotros no nos basamos en criterios, son muy importantes los criterios, ¿sí? Definitivamente, ¿no? Porque es gente experta, pero a un paciente que uno lo trata, porque tiene 18 minutos y no llega a los 20 minutos, no le voy a decir no tiene sospecha de Meniere. Por eso es que el otro criterio me parece mucho más, para mí, más factible desde el punto de vista clínico, porque yo a veces lo pongo Meniere posible. Después lo veo más adelante, se hace el cuadro florido, Meniere probable y hasta definitivo. Entonces ya uno se ajusta, digamos, pero este es lo último. Este es lo último. Los criterios de la sociedad orgánica que me parecen perfectos. Simplemente, y es tu criterio clínico el que ayuda, digamos, a establecer el diagnóstico. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento, uno es reducir la frecuencia de las crisis, eso es lo más importante. Y dos, la severidad de las crisis, porque eso es lo que al paciente le produce limitación funcional, le produce desmedro de la calidad de vida. Y lógicamente los otros dos criterios, deterioro mínimo de la audición sería lo ideal, pero no hay nada, estudios convincentes de evidencia que nos digan que eso sucede. Algunos dicen sí, otros no, y no se sabe. Y mejoría de la función auditiva y del tinnitus, tal vez al inicio de la enfermedad porque es fluctuante. Sí, eso sí se ve. Pero creo que el objetivo del tratamiento, si bien es cierto acá se dan los 4 puntos, los dos más importantes son las dos primeras. Reducir la frecuencia y la severidad, porque eso te lo va a agradecer el paciente, ¿no? En la función auditiva es un tanto controversial. En los episodios iniciales, si el paciente dice, sí, me ha mejorado la audición, y verdad, le hace una audiometría y mejoró, porque todavía es fluctuante la enfermedad. Pero después de 5 años, aparentemente como promedio, ya comienza a aparecer una hipoacusia permanente. Bien, entonces, yo creo que el tratamiento debe tener dos enfoques, uno conservador y uno destructivo. Siempre hay que ser conservadores. Y después vamos a ver por qué. El tratamiento debe ser conservador y sintomático, ¿no? Independiente de la función auditiva, o sea, sea el paciente con un menoscabo importante de la audición o no. Eso debe ser el tratamiento, porque los tratamientos destructivos generalmente se hacen cuando el paciente ya tiene una pérdida casi total de la audición, en donde no perdemos nada. ¿Por qué? Porque hay enfermedad de Meniere bilateral y eso es bien difícil de poder establecer. ¿Cómo yo sé que un paciente con enfermedad de Meniere unilateral va a llegar a una bilateralidad que ocurre después de muchos años? Ponga en el caso que yo le hago un tratamiento destructivo en el oído que está mal el paciente, o sea, lo dejo sordo, ¿no? Le controlé el verde, lo dejo sordo. ¿Y qué pasa si hace una enfermedad bilateral? Y que la evolución natural lo lleva a la sordera. Ese paciente queda prácticamente con una limitación funcional. Entonces hay que ser bien cautos en establecer, o sea, esto. Por eso es que dice, la dificultad de las presentaciones bilaterales es que demore el compromiso bilateral. Y por eso es que el tratamiento debe ser conservado para no dejarle, digamos, una
una limitación o una discapacidad en el paciente desde el punto de vista auditivo. Bien, entonces, esos son los dos enfoques que a veces tenemos en este tratamiento. Otro de los tratamientos, antes de ir al farmacológico, son los cambios de estilo de vida, ¿no? Y eso sí está bien hecho, la higiene del sueño. Un paciente que no duerme bien va a amanecer mucho peor. Igual pasa con el migrañoso, usted lo sabe. Igual pasa con el epiléptico, ¿no? Por ponerle unos ejemplos. Entonces, la higiene del sueño es dormir las horas normales, no trasnochar. Otro que es importante descartar los síndromes de apnea del sueño, porque paciente que no duerme bien, que tiene apneas durante el sueño, va a presentar eso también un deterioro o una exacerbación o va a desencadenar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la apnea del sueño al final afecta tanto la respiración como la actividad cardiovascular, ¿no? Entonces, a veces uno está durmiendo, parece que ya no respira y después, o sea, hay una disrupción de una normalidad que haya entre respiración y frecuencia cardíaca. Entonces, eso es lo último que se habla. Lo otro es evitar alcohol, tabaco y café, ¿no? Porque la cafeína y el tabaco producen vasoconstricción y empeoran el cuadro. Y el alcohol produce cambios de la densidad del líquido endolinfático y empeora el cuadro. Además que el alcohol produce también una acción directa sobre el cerebelo. Por eso es que nosotros cuando uno toma, actúa como un cerebeloso. Y si uno tiene una enfermedad de Meniere, mucho peor. Va a ser mucho peor. La disminución del estrés, porque el estrés a toda enfermedad afecta. Por eso hablan de diabetes emotiva, hipertensión emotiva, que realmente no, porque el estrés está metido en todo. El paciente que tiene estrés, más frecuente que hay episodios de vértigo, ¿no? Y lo otro es una dieta, por lo tanto, hiposódica. Algunos preconizan también bajo en sal y bajo en azúcar, ¿no? Pero esto tampoco no tiene estudios de evidencia, simplemente que se han llevado a través del tiempo y se ve que muchos pacientes a veces, algunos lo tienen solamente con dieta y va bien, como que otros tienen que seguir con medicación en forma permanente. Bien, entonces en el tratamiento farmacológico hay líneas de tratamiento. La primera línea de tratamiento, y esto no lo digo yo, porque esto se sacó de un consenso de un congreso de las sociedades internacionales otorrinolaringológicas que fue en París el año 2017, no estamos hablando de mucho tiempo, porque el año 2020 lo quitamos, porque ese año no se ha hecho nada. Entonces, y fue publicado en 2018. Entonces ponían líneas de tratamiento, porque los expertos en enfermedad de Meniere se juntaron y hicieron como un fluxograma de tratamiento, un algoritmo de tratamiento para tratar, porque nadie ha tenido la capacidad de hacer eso. Algunos países por ahí hicieron, pero no todos. Entonces, en este congreso lo que se juntó a esos expertos en enfermedad de Meniere y se le hizo un algoritmo. Entonces ellos mandaron esta línea, y betistina y diuréticos, y le pongo así porque normalmente no es mi experiencia no vale nada, es la opinión de los expertos. Y hablan de betistina y diuréticos. Betistina es un análogo de la histamina, ¿no? Como vamos a ver más adelante, la segunda, y los diuréticos que vamos a tocarlo más adelante. La segunda línea es corticoterapia intratimpánica, o sea, infiltración eh, intratimpánica con corticoides. Y la tercera línea es la quirúrgica, que es la cirugía de saco endolinfático, ¿no? O también la infiltración intratimpánica con gentamicina, ya no con corticoides, sino con gentamicina. Y la cuarta línea, lógicamente, ya la laringectomía, ¿no? Es un tratamiento destructivo. O la sección del nervio vestibular, o sea, una neurectomía vestibular. Esas son las líneas de tratamiento. Ahora vamos a tratar de detallar, estamos con tiempo, me parece. Hablamos de betistina. ¿Qué cosa es la betistina? Un análogo de la histamina. ¿Cómo actúa? Es un antagonista H3, es parcial agonista H1 y no tiene efecto sobre el H2, ¿no? Que genera, generalmente dicen, vasodilatación, mejora la microcirculación a nivel de la cóclea, ¿no? Por los trabajos que uno ha revisado, ¿no? Es popular miren, en Europa, en Japón, en Australia, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos no hay betistina. Por eso es que ellos usan más diuréticos.
En cambio, en los países de Latinoamérica y en Europa más se usa betistina, ¿no? Se reporta mucho mejor el efecto de la betistina con 48 miligramos, y dice dosis mínima, o sea que ese es el promedio. Y algunos autores, inclusive, algunos autores recomiendan entre 48 y 96 cuando, por ejemplo, muchos de los pacientes no tienen un efecto, digamos, favorable con la dosis usual de 48 miligramos. Hay trabajos también con hiperdosis y megadosis que sí, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no hay un tanto de seguridad, sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? Pero estas dosis que están son las publicadas por los expertos, ¿no? Entonces, 48 miligramos. Si nosotros damos 8 miligramos, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, en enfermedad de Meniere, eso, ¿no? Como le digo, muy usado, betistina. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando era residente, no había betistina, ¿no? Tenía sinaricina, había, pero producían muchos efectos extrapiramidales muchas veces, ¿no? Entonces, cuando sale betistina, yo me acuerdo que vinieron de España, llegaron aporte de las monjitas, le daban medicamentos de donación, y comencé a usar y veía la respuesta, una buena respuesta, ¿no? Entonces, eso cambió un poquito, y lo que dicen los expertos es eso. Puede ser betistina, ¿no? A las dosis que normalmente ustedes lo están viendo ahí. ¿Bien? Perfecto. Y los otros son los diuréticos. ¿Cómo actuarían los diuréticos? ¿Qué hacen? Disminuyen la reabsorción de sodio a diferentes niveles de la nefrona. Puede ser a nivel del túbulo contorneado proximal, del asa de Henle o del tubo contorneado distal, ¿no? ¿Qué hace entonces? Impide la reabsorción de sodio. O sea, ¿qué es lo que hace al final? Excreta sodio a través de la orina y disminuye el volumen a nivel plasmático y, por ende, endolinfático. Esa sería la explicación. Lo que usamos a veces es, lo más usado es la hidroclorotiazida, ¿no? Que generalmente va de 12.5 a 25. Algunos dicen hasta 50, pero como dosis promedio entre 12.5 y 25 miligramos, ¿no? La otra es la cetazonamida. ¿Dónde actúa la hidroclorotiazida? A nivel del túbulo contorneado distal. La cetazonamida, que es un inhibidor básicamente de la anhidrasa carbónica, a dosis más o menos de 250 miligramos diarios. Algunos van hasta 500 diarios, pero como dosis promedio, 250 diarios. Y lo otro es la clortalidona, que no tengo experiencia con eso, ¿no? No sé si hay realmente. Ahora, ¿podemos usar betistina? Ahora, entre betistina y diuréticos, le digo, lo que dicen los expertos, no lo que digo yo. Prefieren la betistina, muchos de ellos, ¿no? En cuanto a hay que medir los efectos y las contraindicaciones. Betistina, una de las contraindicaciones es feocromocitoma, o sea, rarísimo. Pero otra de los efectos, y hay que tener bastante cuidado, es con pacientes con antecedentes de úlcera duodenal y con pacientes con asma bronquial, ¿no? En eso hay que tener cuidado. No digo que tampoco no se le pueda dar, ¿no? Pero sí, hay que tener bastante cuidado, hay que tener cuidado con eso. Antecedente de úlcera, ¿por qué? Porque los síntomas son más que nada gastrointestinales, generalmente. En cambio, ¿qué pasa con los diuréticos? También hay que valorar riesgo-beneficio. ¿Qué contraindicaciones? Usted sabe que los diuréticos pueden generar, hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia, puede producir acidosis metabólica. Entonces hay que sopesar. Tampoco no digo que no sea. Al final, ¿qué dicen los expertos? Prefieren a veces la betistina y, en segundo lugar, dentro de esto, de esta primera línea, primero la betistina y después los diuréticos. Pero a veces también recomiendan ambas cuando en algunos pacientes no se llegue a un efecto favorable, ¿no? Entonces ahí a veces es necesario asociar a veces los medicamentos, ¿no? ¿Qué hacen esto? Disminuyen la frecuencia de los episodios vertiginosos, ¿no? Y como dice ahí, valorar las contraindicaciones y efectos adversos. Bien, ¿qué otras recomendaciones tenemos? La rehabilitación vestibular. No es rehabilitación normal, ¿no? Es vestibular, ¿no? En donde generalmente esto hay que hacerlo en los episodios intercríticos, no en los críticos, ¿no? Y hay una buena, fuerte evidencia clínica, así de que hay es favorable, segura y eficaz, con niveles de estudio de evidencia, ¿no?
Antes eran los ejercicios normales de Cantor, que eran movimientos cefálicos, movimientos oculares, primero sentado, después parado, después caminando, ¿no? Esos son los ejercicios de habituación y de compensación vestibular. Pero últimamente la tecnología también nos ha quedado, ya ha sacado pues eh, otros mecanismos, sobre todo de rehabilitación, de terapia, de realidad virtual, con unos lentes en donde te pasan una serie de cosas, es una cosa, una maravilla, ¿no? Eh, como parte, digamos, de la rehabilitación. Y lo otro es la psicoterapia, porque muchos de esos pacientes vertiginosos de por sí son bastante ansiosos, ¿no? Entonces, necesitan una terapia cognitivo-conductual, eso ya lo derivamos aquí, y también hay una buena evidencia de esto, ¿no? Sobre todo porque le mejora los mareos, la discapacidad y la limitación funcional, porque la limitación funcional a veces es por el temor que tienen a caminar, o sea, más que una imposibilidad, a veces quedan con ese temor, ¿no? Y esto generalmente se ven beneficiados por este tipo de cosas, ¿no? Y con esto terminamos. Este es un algoritmo que ellos lo hicieron, en donde en primera línea estamos viendo acá lo principal, ¿no? Que está acá, en donde vemos básicamente, ay, cuál es la primera línea de tratamiento, cambios en el estilo de vida que hemos avanzado. Dieta baja en sal, dieta baja en azúcar, betistina, o diuréticos, o ambos. Ahí dice terapia de pulso de presión. Les menciono más el Meniet, que no existe acá. Son pulsos de micropresión que se ponen, bueno, ¿no? ¿Qué pasa con esta primera línea de tratamiento? Mejora el paciente o remite en el 80%. Hay unos estudios, yo he revisado, otros dicen hasta un 90%. O sea, con tratamiento farmacológico. Con tratamiento no solamente de cambio en el estilo de vida, sino farmacológico. Para pasar a una segunda línea de tratamiento, es ese restante que normalmente se dice con el tratamiento médico de segunda línea, que es la infiltración intratimpánica con corticoides, generalmente dexametasona, ¿no? Intratimpánica, es 4 miligramos más o menos por mililitro que se inyecta, ¿no? Y que en un estudio de 12 a 24 meses se ha visto que mejora la frecuencia y la severidad. Eso también es un tanto controversial. Hay muchos que preconizan esto, otros que no, siempre como en todo estudio de medicina, ¿no? Pasa, por ejemplo, con ivermectina ahora en esta pandemia. Entonces, no sabemos exactamente, pero muchos refieren, sí, mejoría clínica. Entonces, esa es la segunda línea, que del 80% con la primera línea, dicen que con esta segunda línea puede aumentar a un 90 a 95% de control del paciente, para finalmente pasar a tercera línea de tratamiento, en donde la descompresión del saco endolinfático, descrita por Portman, en el año 50 más o menos, ¿no? Se creía, esto se hace sobre todo si hay una audición eficiente, para no dañar la audición, porque actúa solamente sobre la parte vestibular. Porque si no es eso, pasamos, si no hay una audición deficiente, o sea, hay un deterioro bastante importante de la audición, ya un tratamiento más destructivo como la infiltración intratimpánica con gentamicina, porque esa es como una laberintectomía química. Y si no, pasamos a la última, que es la laberintectomía, que normalmente es ya una destrucción de todo el aparato coclear y vestibular, o sea, lo dejas al paciente totalmente sordo, ya casi muy poco se hace esto, y en donde lo ideal sería el tratamiento quirúrgico destructivo, que es la neurectomía vestibular, o sea, la sección del nervio vestibular, pero es un tratamiento, pues, hay que estar en manos de alguien que tenga bastante experiencia en esto, ¿no? Pero sería lo ideal, porque hay muchos, muy buenos resultados con esto, pero no se hace normalmente esto, esa es ya la última parte. Tal vez el 5% esté en esta línea, básicamente de la cuarta línea de tratamiento. Bien, entonces eso sería más o menos un enfoque. Y finalmente, decirle lo que al comienzo le dije de Portman. Portman habló de que la enfermedad de Meniere era de etiología desconocida, con una clínica variable. Hasta ahí comparto, porque sigue siendo exactamente igual. Pero en cuanto al tratamiento, no comparto, porque ha cambiado definitivamente el tratamiento favorable en estos pacientes, y finalmente el pronóstico ya no es sombrío como se veía antes, sino es un poquito más prometedor para todos nuestros pacientes. Eso es todo lo que le puedo decir en este tiempo, me he pasado un poquito. Gracias a todos ustedes. Y las preguntas que Muchísimas pueda gracias.
que pueda darla normal. Ujú. Sí, muchísimas gracias, doctor Jorge Aníbal, por la ponencia que el día de hoy nos ha obsequiado. Y sí, nuevamente recalcarle a los participantes que si tienen alguna duda y o consulta, puedan enviarlas al chat de esta plataforma Zoom. Y justamente en estos momentos vamos a leer alguna de ellas. Nos dicen así, doctor Aníbal, en cuanto a la enfermedad de Meniere, ¿esta enfermedad es para toda la vida o en cuánto tiempo desaparece? Es una consulta que nos hace. A ver, al inicio dijo, esta es una enfermedad crónica, pero a la pregunta que viene, tiene un ciclo. Generalmente aparece la enfermedad y generalmente aparece en la década más o menos entre 30 y 40 años como promedio. Llega todo un acné y comienza a declinar. ¿Cuánto tiempo es variable? Puede ser 20 años, 30 años, eso es variable. Pero generalmente tiene este curso, que declina con los años, pero después de mucho tiempo. Entonces creo que con eso respondo más o menos a la pregunta. Es una enfermedad crónica. ¿Qué características a esta enfermedad? Los periodos críticos e intercríticos. Por lo tanto, muchos de los pacientes van a estar asintomáticos por mucho tiempo y no van a necesitar medicación, ¿no? Y solamente tratamos en los casos. Ahora, los que tienen permanentemente, sí, esos hay que darle tratamiento en forma casi permanente. Hay algunos pacientes que sí van a requerir tratamiento permanente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra segunda pregunta que dice así, doctor, en cuanto a las complicaciones de esta enfermedad, si no se manejan a tiempo, ¿cuáles son y cuáles deberíamos de tener mayor cuidado? Perdón, me dijo como la primera, si complicaciones. Sí, en cuanto a las complicaciones de esta enfermedad. A ver, hay algunas variantes en la enfermedad de Meniere, como las crisis otolíticas de Tumarkin, que son episodios donde el paciente estando, ¡boom!, cae, lo que le llaman drop attacks. Las crisis otolíticas de Tumarkin tienen eso, que se presenta felizmente no en todos los pacientes, yo creo que en un 25% o 20%, tal, menos, en un 10 a 5 a 10% de pacientes presentan esta. Y eso sí es complicado porque el paciente acude inmediatamente, porque imagínate, está cruzando la pista o está subiendo la escalera y el paciente cae. Es como si tuviera un drop attack, el paciente no sabe y se da cuenta cuando está en el suelo, es tan violento. Otros lo dicen como si fueran a empujar. Esas son de las complicaciones. Otra de las complicaciones es lógicamente el daño auditivo, en donde cuando hay un menoscabo importante, lógicamente que hay que dar o llevar, digamos, a la posibilidad del uso de prótesis auditivas, ¿no? Entonces, porque después una connotación que tenga con, digamos, con la vida, no, es aparatoso, sí, definitivamente, y cuando es aparatoso en el periodo crítico, y ahí va también agrego algo, hay que tratarlo en emergencia. A veces un día en observación unas horas y generalmente el paciente ya en 24, máximo 48 horas ya está muy bien. ¿Cómo lo tratamos? Con sedantes vestibulares. Ahí va el tratamiento, porque lo que hablé antes es tratamiento preventivo. El tratamiento agudo con sedantes vestibulares, que puede ser con antihistamínicos o puede ser también con eh, eh, ansiolítico, benzodiazepinas, perdón, ¿no? Entonces podemos dar dimethidrinato, el paciente que tiene náuseas, vómitos, lo ponemos lo hidratamos para regular su problema hidroelectrolítico, ¿no? Y después de la hidratación y todo, aplicamos a veces dimethidrinato endovenoso, como mejor les parezca de acuerdo a la evaluación del paciente, y agregamos también benzodiazepinas como el diazepam. O sea, el tratamiento de emergencia, básicamente, lo más práctico es dimethidrinato y benzodiazepinas como el diazepam. Una vez que estabilizamos el paciente, que generalmente evoluciona bien en las primeras horas o en las primeras 24 horas, el paciente nuevamente mejora, ¿no? Entonces, yo creo que eso es más o menos las complicaciones con riesgo en la vida, realmente no, porque esta es una patología periférica, porque está en el oído interno fundamentalmente el problema, ¿no? Lógicamente, que todo paciente que cuando no tiene un diagnóstico definido hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y la primera es el neurinoma acústico o el schwannoma vestibular.
Para eso se necesita exámenes, ya sea de potenciales evocados o exámenes imagenológicos, solamente cuando tengamos una duda. Pero si no hay nada, definitivamente, y estamos seguros de que estamos ante una enfermedad de Meniere, porque el diagnóstico de la enfermedad de Meniere es eminentemente clínico. Solamente en aquellos casos que tengamos dudas, imágenes o otros estudios, ¿no? Que nos pueden ayudar a ratificar el diagnóstico, ¿no? Esas serían las complicaciones o lo que habría que tener bastante presente en esto, ¿no? Bien. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Siguiente pregunta que nos hacen llegar, dice así. Doctor, en su experiencia, ¿algún tratamiento no farmacológico para poder tratar esta enfermedad? No farmacológico. Bien. En las revisiones, digamos, generalmente de artículos médicos, ¿no? Algunos emplean otro tipo de vasodilatadores, ¿no? O sea, emplean, por ejemplo, ginkgo biloba, emplean también algunos antagonistas del calcio, pentoxifilina, flunaricina, sinaricina, ¿no? Lo que dije, ginkgo biloba, ¿no? Otros utilizan también incrustan, ¿cómo se llama? Tubos de ventilación, como para tratar una disfunción tubárica. No porque esa sea la causa de la enfermedad, sino porque los pacientes con enfermedad de Meniere son susceptibles a los cambios de presión en el oído medio. Por lo tanto, cuando hay un aumento de la presión en el oído medio, puede desencadenar estos episodios. Por eso es que muchos a veces está descrito de ventilación y de esa manera también ayudan a mejorar. O sea, hay una gama realmente de tratamientos descritos, pero los que le he traído a colación son lo que nos hablan los expertos, ¿no? Bien, que eso ha sido publicado en el año 2018. Ujú. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por la pregunta, por la respuesta. Siguiente pregunta dice así. Doctor, con respecto al tratamiento con inyección de gentamicina intrampántica, ¿cuál es su indicación y el resultado del mismo? A ver, gentamicina intratimpánica, muchos autores lo consideran bastante eficaz en el control del vértigo. El problema para aplicar gentamicina intratimpánica es de que da deterioro auditivo, puede dar deterioro auditivo. Y ese es uno de los problemas por el cual les hablaba de que hay que tener mucho cuidado, porque nada nos dice de que si hay un menoscabo de la audición en ese oído patológico y encima el paciente más adelante hace una enfermedad de Meniere bilateral, estamos prácticamente jugándonos de dejarlo incapacitado al paciente. Esa es la única contraindicación. Por eso es que como segunda línea va la infiltración intratimpánica con corticoides, que es dexametasona, porque no tiene efecto sobre la audición, ¿no? Pero si valoramos cuál es mucho mejor en el control del vértigo, es la infiltración intratimpánica con gentamicina. ¿Por qué? Porque la gentamicina es un ototóxico, o sea, es una lesión del nervio, sino que además de eso, lesiona, también puede lesionar la parte auditiva, y ese es el gran problema con la infiltración. Por eso algunos lo ponen como tercera línea o cuarta línea de tratamiento a la infiltración intratimpánica, por ese riesgo que existe. Y por eso es que dentro de los tratamientos destructivos prefieren a la descompresión del saco endolinfático, porque solamente estamos tratando de mejorar la parte vestibular, no tocamos la parte auditiva. Por eso es que la descompresión está hecha en los pacientes que tienen buena audición o bastante buena audición y generalmente pacientes jóvenes, ¿no? Dejando los últimos de cuarta línea para los casos en donde ya la audición está totalmente perdida, o sea, no perdemos nada, no perdemos nada. ¿Bien? Perfecto, doctor. Gracias nuevamente por la respuesta. Y bien, una de las últimas preguntas dice así. ¿Cuáles son las principales desencadenantes de las crisis de Meniere? Factores desencadenantes. Creo que volvemos al problema de calidad de vida. Un paciente que no tiene, digamos, un buen régimen higiénico dietético, es decir, que consume alcohol, que no duerme bien, que tiene alto consumo de sodio, ¿no? Y que es bastante frecuente en nuestro medio. Entonces, pacientes que no tienen van a ser
algunos pacientes alérgicos, como hay teorías en donde no se sabe la teoría en cuanto a la etiología. Algunos hablan de una etiología viral, que hay bastantes sustentos. Ustedes leen, también hay herpes simple, herpes citomegalovirus, Epstein-Barr, etcétera, ¿no? O sea, hay una teoría viral, hay una teoría vascular que también generaría una posible etiología, y la otra es la etiología autoinmune, que también cobra bastante fuerza. Por lo tanto, hay muchos pacientes también alérgicos que lógicamente un buen control de esto va a permitir de que no se desencadenen muchos de estos episodios, ¿no? Entonces, ver todo esto en el contexto general, o sea, yo creo que los desencadenantes fundamentalmente son ese tipo de pacientes, ¿no? Hacer un buen control de eso. Yo creo que los desencadenantes básicamente son fundamentalmente el régimen higiénico dietético, ¿no? Perfecto, doctor. Y justamente, tema de una pregunta más para complementar esa pregunta. Si Ujú. existe una comida o de repente algún ingrediente que pueda también desencadenar esto. No, solamente lo que le he dicho. Yo realmente en cuanto a dieta, solamente lo menciono. A mis pacientes le digo dieta baja en sal, dieta baja en azúcar, evitar alcohol, tabaco, café y té cargado. Es lo que preconizo. En esto tampoco los estudios de evidencia no hay, porque no hay estudios sobre esto. Sin embargo, los estudios que nosotros vemos desde hace mucho tiempo lo preconizan, y yo creo que sí. Yo tengo pacientes que solamente están con dieta, pero también son bien estrictos en la dieta. Pacientes que vienen y solamente te consultan, doctor, voy a viajar a tal sitio, ¿tiene alguna molestia? No tengo nada. ¿Puedo tomar algo? Bueno, tomé esto para el viaje y punto, nada más, ¿no? Una cosa muy ligera, un antihistamínico, qué sé yo, para evitar los cambios barométricos, qué sé yo. Entonces, muchos los tengo con dieta, pero son tan estrictos que son pacientes varones que muchas veces tienen una dieta como de una mujer, como una lechuguita, son bien estrictos en la dieta y por años y ya no toman medicación. Las cositas que vienen es solamente para darme, digamos, una observación o un consejo ante una circunstancia, pero después no. Como que hay otros en el polo opuesto que están tomando medicación permanentemente, porque le bajas un poquitito y vuelven a hacer. O sea, enfermedad de Meniere tiene una clínica proteiforme. Enfermedad de Meniere, el tratamiento debe ser individualizado, porque yo no le puedo dar tratamiento permanente. A veces vienen pacientes que vienen con una crisis por año. No le voy a dar tratamiento preventivo durante todo ese tiempo. Solamente le doy en los momentos que hacen la crisis. Se controla, lo evalúo 1, 2, 3 meses máximo, no tiene nada y le quito. Pero hay otros que definitivamente lo van a tener permanentemente. O sea, y la gama es tan proteiforme que lógicamente el tratamiento se hace todo digamos, un arte definitivamente, en donde el clínico y muchos de los médicos generales, los internistas son muy buenos clínicos, entonces en donde van a tener la posibilidad de individualizar cada caso y poder dar el tratamiento que ameritan, porque no hay nada escrito. Si ustedes leen este protocolo que les he traído de algoritmo, nunca anteriormente había visto un algoritmo que nos hable más o menos de esto, y uno actuaba simplemente con los criterios que uno los aprende en el camino, que es la experiencia, ¿no? Y así a veces se encuentra con cosas muy complicadas. Pero bueno, ese es nuestro trabajo y lógicamente a veces tenemos pacientes que lo vemos una vez, en, una vez simplemente, como que a veces hay pacientes que lo seguimos toda una vida. Ujú. Bien, yo creo que contesto esas preguntas. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la ponencia que el día de hoy nos ha obsequiado, doctor Jorge Aníbal Liviac, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud. Doctor, por favor, le pedimos que se dirija a todos los participantes que el día de hoy estamos reunidos en esta sala Zoom. ¿Algunas recomendaciones finales para ellos, por favor? A ver, en primer lugar, agradecerles, digamos, por este tiempo de haberme escuchado en estos tiempos de pandemia, en donde lógicamente eh, la capacitación virtual es la que ahora, digamos, predomina. A mí, a mí más me gusta interactuar en forma presencial porque interactuamos con todos los participantes,
pero creo que uno de los consejos en enfermedad de Meniere, primero, antes de Meniere, hagan un buen enfoque. Un buen enfoque. Yo considero que lo primero que tenemos que ver para terminar es hacer un buen enfoque del síndrome vertiginoso. Eso es lo principal, a través de todas las características que yo le mencioné, historia clínica, en el 75% nos da el diagnóstico, anamnesis, complementado con la... Entonces, lo primero es el buen enfoque clínico. ¿Ante qué cosa estamos? Estamos a un vértigo, un mareo, una inestabilidad, y después de que evaluamos eso, el siguiente paso de esto es periférico o es central. Ese es el segundo punto, ¿no? Porque cuando estamos en un tema periférico, vamos a tener mucha suerte con esos pacientes en cuanto a su evolución, y muchos pacientes que nosotros les explicamos, los tratamos, lo van a seguir, lo van a seguir. Cuando nosotros no explicamos, cuando nosotros solamente prescribimos, el paciente probablemente ya no venga, ¿no? Y la experiencia a veces se gana del seguimiento de los pacientes. Cuando yo veo a un paciente por única vez, no sé qué ha pasado con ese paciente. O fallé yo, o falló el paciente, no lo sé. Pero en el paciente que tú lo ves en el tiempo, acumulas experiencia, ¿no? Es una experiencia propia, que a veces, muchas veces coincide digamos, con las referencias bibliográficas, ¿no? O a veces uno saca un aporte diferente, propio de una propia cosecha. Entonces, yo creo que cuando estamos ante un vértigo en general, primero es el enfoque diagnóstico. En segundo lugar, saber si este es vestibular o no vestibular. Me estaba olvidando. O sea, después del síndrome vertiginoso, saber si este es vestibular. Vestibular es si tiene todas las características de que esto es a nivel de la vía vestibular. Porque de repente es no vestibular, pues el hipertenso, el diabético, el dislipidémico, que tiene una descompensación y el paciente también tiene mareo, vértigo. Entonces, primera disquisición. Cuando estamos ante un problema vestibular, el tercer paso es si esto es periférico o central, a través de todas las características que le he dicho. Y después que sabemos que estamos ante un problema periférico, establecer cuál es el diagnóstico. No todo es enfermedad de Meniere. Puede ser un vértigo postural paroxístico benigno, primera causa. Puede ser una migraña vestibular, que se confunde bastante con el Meniere. Puede ser una enfermedad de Meniere, o puede ser otras cosas, paroxismia vestibular, puede ser de licencia de canal. O sea, ya entra a jugar los conocimientos que uno tenga. Porque cuando nosotros tenemos en la cabeza, digamos, diferentes ventanas, se abren muchas, el abanico es mucho más grande. Si no tenemos, digamos, en la cabeza toda esta gama, digamos, de diagnóstico diferencial, se nos estrecha el diagnóstico y se nos puede escapar. No todo es fácil, es difícil. Hay cosas que yo a veces me encuentro en una disyuntiva de qué es esto, ¿no? O sea, siempre hay. Pero creo que en el tiempo, la experiencia lo que te va dando es cada vez, digamos, cometas menos errores y tengas un poquito más de selectividad por llegar a un diagnóstico tal vez un poco más preciso. Pero eso no está exento de que definitivamente tal vez puedas tener errores diagnósticos. Somos seres humanos. Entonces yo creo que finalizo con eso y lógicamente en este tema les he hablado de enfermedad de Meniere porque es un prototipo de los síntomas vertiginosos. No es el más frecuente, pero es el prototipo. Desde la base aural, que lógicamente les hablé, cuando Meniere lógicamente lo expuso en la Academia de Medicina de París, ¿no? Y de ahí prácticamente ha quedado el nombre de esto, ¿no? ¿Bien? Espero que les haya agradado esto y nos estaremos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Aníbal, en verdad, por su tiempo y por la ponencia que el día de hoy nos ha obsequiado, doctor. Y lo esperamos en próximas telecapacitaciones también por parte del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Y también a todos los participantes recordarles que esta telecapacitación va a ser colgada en breves instantes en el canal de YouTube Telesalud Minsa, donde ustedes van a poder nuevamente visualizar la telecapacitación, poder compartirla con un profesional de la salud. Y si también se suscriben al canal, van a poder recibir las notificaciones cuando se realizan las próximas convocatorias y próximas transmisiones en vivo. Muchísimas gracias a todos los participantes y nos vemos en las próximas sesiones. Hasta luego.